hablando de la salud divina y hablando de romper paradigmas, yo quisiera expresarle algunos de ellos. Quizá puede haber muchos paradigmas al respecto. Un paradigma es una manera de pensar en donde nosotros creemos que no podemos hacer diferente o pensar de una manera diferente. Creemos que eso es así y no hay forma de cambiarlo. Más o menos es la idea del paradigma. Es decir, yo creo de una manera y vivo de acuerdo a cómo creo en las diferentes áreas de nuestras vidas. Y uno de ellos es que queremos romper un paradigma acerca del modelo de salud que existe en este mundo. Hay un modelo o un sistema de salud que podríamos entenderlo como el sistema gubernamental que todos los países tienen, o el sistema privado que tiene que ver con la salud. Y tanto para el gobierno como para los privados es algo fundamental en cada país. Cada país tiene un sistema de salud gubernamental. Pero estos sistemas han permitido, como es, digamos, uno de los derechos fundamentales de las personas, de los habitantes de un país, se ha conformado o se ha caminado de tal manera en donde la enfermedad o los cuidados que tienen que ver con la enfermedad, el tratamiento de la enfermedad, la prevención de la enfermedad, etcétera, 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 se han vuelto un estándar de vida. Se han vuelto una condición en donde las personas tienen como un objetivo importante en sus vidas, como una prioridad importante en sus vidas, qué es lo que van a hacer respecto a su salud. Y más allá de que todos pudieran pensar de que cómo es que se van a mantener saludables, que también hay una filosofía y un sistema de pensamiento que está tomando auge hoy en día respecto a cómo permanecer saludables naturalmente hablando. La mayoría de las personas están preocupadas por las cuestiones de la salud. Y muchas personas en el mundo están sufriendo y padeciendo enfermedades. Pero, ¿cuál es el error o cuál es el problema? ¿Cuál es el paradigma que necesitamos romper de acuerdo a lo que Dios nos habla, a lo que Dios nos enseña acerca de su modelo de vida? Bueno, es que la enfermedad es parte de lo que Jesús sufrió y llevó en la cruz del Calvario. El librarnos de la enfermedad es parte de la obra redentora de Jesús en el Calvario. En otras palabras, el sistema de Dios, la manera en la que Dios quiere que los creyentes vivan, la mejor manera de Dios es que podamos entender, podamos, digamos, capitalizar, podamos aprovechar y experimentar el hecho de que la enfermedad no sea parte de nuestras vidas, no sea parte de nuestro estándar de vida, de acuerdo a lo mejor de Dios, que no sea parte de nuestras familias, de nuestros hogares. Y quisiera que me acompañara leyendo, vamos a leer primero Romanos 12. ¿Qué es lo que dice la Escritura acerca de Romanos 12, versículos 1, 2 y 3? ¿Qué nos enseña Romanos 12, versículo 1, 2 y 3? Dice: les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2: y no os adaptéis o no os conforméis o no permitas ser moldeado bajo presión
a este mundo, no te adaptes a este mundo. Otras versiones, como dije ya, dicen no os conforméis o no te dejes moldear por este mundo, sino permite ser transformado a través de la renovación de vuestra mente, para que puedas verificar. Alguien que verifica es alguien que se asegura que lo que se ha hecho o lo que se dice es perfectamente correcto, es verídico. Cuando alguien realiza un trabajo y lo hace bien, hay una persona extra o adicional que va y verifica. No es que duda del trabajo que hizo la otra persona, pero este es un sistema en donde se asegura que lo que se hace esté verdaderamente bien hecho. Es como hacer un doble chequeo, es como asegurarse. Y en los servicios que se dan en la humanidad, se acostumbra mucho a hacerse hoy en día para asegurar la satisfacción de los clientes. Y aunque podríamos entender que en los hombres pues no hay una perfección, pues ahora podemos entender que en Dios y las cosas que Él hace y las cosas que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario fueron hechas perfectas. Así es que dice la Escritura: permite ser transformado a través de la renovación de tu mente para que tú puedas verificar, experimentar, darte cuenta, aprovechar cuál es la voluntad de Dios, es decir, la razón por la cual Jesús fue a la cruz del Calvario, la razón por la cual Él murió por ti, la razón por la cual Él resucitó para justificarte, la razón por la cual Él envió a su Espíritu Santo para darte a conocer todas las cosas que te fueron concedidas por gracia en Cristo Jesús, para que verifiques cuál es la voluntad de Dios, el propósito de Dios que te dio la herencia, el llamamiento, las riquezas en gloria en Cristo Jesús, el poder de Dios, su Espíritu Santo, su nombre, su palabra, un propósito, una razón de ser aquí en este mundo. Así es que para que tú puedas verificar esa voluntad de Dios que es buena, aceptable, agradable y es perfecta para ti. Ahora, en el versículo 3 dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, que no piense más alto de sí mismo, como debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno, según la medida de fe. Dios nos dio la medida de fe, para que a través de la fe podamos entrar en esta gracia, para que a través de la fe podamos verificar la voluntad de Dios, para que a través de la fe podamos aprovechar, beneficiarnos, experimentar todo el bien que Dios ha tenido a favor de nosotros a través de Cristo Jesús. Amén. Ahora, en Efesios capítulo 2, versículo 1, podemos entender lo que dice la Escritura del versículo 1 al 7. Es muy importante entender que entonces en Romanos el apóstol Pablo hace una diferencia entre las cosas o los sistemas de este mundo y los sistemas de Dios. Los sistemas de este mundo los conocemos. Los sistemas de Dios es de acuerdo a su voluntad, buena, agradable y perfecta. Dice el versículo 1 de Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos dio vida a nosotros, en los cuales, dice, en estos pecados anduviste en otros tiempos según la corriente de este mundo. Según la corriente de este mundo. Esta corriente, los sistemas de este mundo no traen otra cosa más que, dice la Escritura, andábamos en otro tiempo según las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos. ¿Cómo? En las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne, dice, y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora estamos en el mundo, ahora somos creyentes nacidos de nuevo. Si tú y yo recibimos a Jesús, si creemos en Jesús y en el pago que Él hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, ahora somos creyentes nacidos de nuevo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y no significa que porque estemos en el mundo y participemos, es decir,
obremos, actuemos en este mundo, significa que estamos pecando. Pero significa que si estamos siendo guiados por Dios, si estamos confiando en el Señor y de acuerdo a su palabra, estamos caminando por la fe, entonces seremos una gran bendición para muchos en este mundo. Pero si nos alejamos de Dios y de su palabra, siendo creyentes nacidos de nuevo, y nos amoldamos, nos conformamos, nos hacemos como este mundo, entonces Dios no se enoja con nosotros en el sentido de que nos quita lo que nos ha dado. Dios no va a tomar represalias y juicio para quitarnos la salvación. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios no retrocede. Nosotros quizás somos los que podemos retroceder. Pero entonces el Señor, amándonos, estando dispuesto y disponible siempre, habiéndonos dado todas las cosas por gracia en Cristo Jesús, solamente está esperando que nosotros confiemos en Él y descansemos en Él. Así es que si nosotros empezamos a confiar y a descansar en este mundo, nuestra fe, la fe que proviene por el oír la palabra viva de Dios, no podrá activarse, actuar a favor de nosotros. Y entonces, aunque tengamos toda la bendición, aunque estemos completos en Cristo Jesús, en nuestro espíritu, aunque nos hayan sido dadas todas las cosas para la vida y la piedad por el poder de Dios, no vamos a poder aprovecharlas. ¿Y qué va a suceder? Si caminamos de acuerdo a este mundo, vamos a sufrir, vamos a padecer, vamos a vivir como esclavos en este mundo, esclavos del pecado, aunque seamos hijos. Vamos a vivir como siervos de este sistema de pensamientos de este mundo, aunque seamos hijos del gran rey. Así es que el primer paradigma que queremos romper es que la vida que Dios nos llamó a vivir, el sistema de vida que Dios nos llamó a vivir, vivir a la mejor manera de Dios, vivir en lo mejor de Dios, permanecer en la plenitud de Dios, significa que la enfermedad no debe ser parte de nuestras vidas. Y no es que nosotros vayamos a forzar la situación. No, la situación se tiene que creer que Jesús nos redimió de la enfermedad, que es este sistema de pensamientos del mundo que hace que la enfermedad sea parte de la familia, que sea parte del estilo de vida de las personas, pero que es el engaño y la mentira. La enfermedad es por causa del pecado de un mundo en caos, desde el origen, desde el principio. Pero entonces el sistema de Dios es que nosotros aprendamos a poseer, a apropiarnos de cada bendición, de cada recurso, de cada ley espiritual, del poder de Dios, de las herramientas, estrategias de Dios, para no permitir que la enfermedad se acerque a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestras casas, y que ella se quede lejos siempre de nosotros. Hay quienes piensan que para que uno fallezca, para que una persona fallezca, necesita estar enferma. Y no es así. No es así. El mismo Señor Jesucristo, después de que llevó todas tus enfermedades y sufrió todos tus dolores, y que el castigo vino sobre Él, Él dijo, consumado es, y terminó. Y la enfermedad y el dolor no acabaron con Él. Cuando Él dijo consumado, estuvo hecho. Y el Cordero de Dios, el sacrificio presentado en ese altar divino, permaneció. Pasó la prueba. Y entonces Él, de sí mismo, no fue la enfermedad, no fue el pago por nuestras deudas, no fue el sufrimiento en su cuerpo en la cruz del Calvario. No fueron los romanos que quebraron sus pies y lo asfixiaron. No, Él, dice la Escritura, entregó el Espíritu. Él tuvo que sufrir, probar la muerte para redimirnos de la muerte. Ahora, vamos a seguir leyendo. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, el 4, por causa de su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús,
Fíjate cómo dice el 7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Las sobreabundantes riquezas de su gracia, las sobreabundantes riquezas de su gracia son para ti y para mí, para que tú y yo podamos experimentarlas, vivirlas, disfrutarlas, no solo en nuestro espíritu que mora en nosotros, pero en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestras acciones, y compartiéndolas con muchos más. Este es el propósito del Señor, a fin de mostrar en estos tiempos las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad. Todo ya nos fue concedido por su abundante gracia, por la bondad de Dios que es en Cristo Jesús para nosotros. Para que entonces muchos vengan al conocimiento de la verdad y que esta razón de existir, este estilo de vida, que no se trata de un estilo de vida egoísta, pero un estilo de vida que da testimonio y que comparte con otros, confirme y testifique que Jesús vive. Así es que el sistema de Dios, vivir en lo mejor de Dios, es que la salud sea parte de nuestras vidas, permitiendo que el poder de Dios esté presente en todo momento, la fe operando en todo momento, y la enfermedad y el mal que causa la enfermedad estén lejos de nosotros, que no se acerquen nunca.